¿Cómo están, queridos hermanos? Un comentario breve en este día de el último capítulo de Segunda de Corintios, el capítulo 13. Así que si usted tiene su Biblia por ahí, le invito a abrir en este último capítulo de esta hermosa carta, aunque a veces con un tono bastante duro del apóstol Pablo. Vamos entonces a analizar brevemente este capítulo, que los tengo acá, estoy viendo que tienen solamente 14 versículos. Em, Antes de comentar estos versículos, debemos recordar algunas cosas. Esta debe ser la carta em, más personal que escribió el apóstol Pablo de todas las demás, ¿ya? En esta carta de Corintios, Pablo abre su corazón como no lo hace con ninguna otra congregación y habla de cosas muy íntimas de él, obviamente intentando probar su autoridad apostólica. Él se ve forzado, como hablamos con el pastor Mauricio eh, el día de ayer. Pablo se ve forzado de alguna manera de probar sus credenciales y de hablar un poco de su experiencia, de su conocimiento, de las cosas que ha vivido, algo que a él no le gustaba mucho. Así que esta es una de las cartas más íntimas que el apóstol Pablo escribió, más íntimas y profundas también. Em, Debemos pensar en esto, hermanos, que de todas las congregaciones que el apóstol Pablo sembró o plantó, ninguna recibió tanto cuidado pastoral como la iglesia de Corinto. Ninguna de las iglesias fue tan amada en algún sentido de la palabra, fue tan considerada y llegó a amar tanto como la congregación de Corinto. Y este es el motivo también por el cual el apóstol Pablo se vio seriamente dañado, no solamente emocionalmente, sino que le afectó también espiritualmente. Es por el hecho de que su corazón estaba pero muy ligado a la iglesia de Corinto. Bueno, al llegar al capítulo 13 vemos que Pablo está preparando y le avisa a los hermanos que él está preparando una tercera visita. Y esta tercera visita que el apóstol Pablo va a hacer no es no va a ser una visita muy amistosa, va a ser una visita para poner en disciplina a todos aquellos que andaban desordenadamente y que habían causado tanto daño en la obra, en la congregación en Corinto. Em, Cuando nosotros pensamos en los capítulos anteriores que hemos estado viendo y que hemos estado leyendo estos días, en este capítulo 13 Pablo deja de defenderse. Ayer cuando leímos el capítulo 12 vemos cómo Pablo presenta sus credenciales, él habla de algo tan maravilloso, hermanos, como esta experiencia sublime que tuvo de ser arrebatado hasta el tercer cielo. Bueno, toda esta defensa Pablo la deja a un lado y ahora confronta de manera directa a este grupo que se había formado en la iglesia de Corinto y que estaba causando tanto daño. Eh, el motivo principal, el carácter de Pablo ahora es hacerles ver que él va dispuesto a ejercer el juicio que le corresponde con la autoridad que él tiene como apóstol para poner en disciplina a estos hermanos que habían causado división y que estaban viviendo de una forma que no agradaba ni honraba el nombre de Cristo. De todas maneras, él ora para que al ser encaminado hacia la congregación, él pueda encontrar una congregación que ha retomado el camino correcto y que él espera encontrar a hermanos que estén dispuestos de ser perfeccionados en su fe y de seguir creciendo. Así que bueno, por eso él comienza versículo 1 y 2. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. La primera vez Pablo fue y plantó la iglesia, la segunda vez Pablo va para solucionar un problema grave que había y lamentablemente el segundo viaje fue muy doloroso para él, tuvo que abandonar rápidamente la ciudad
Luego envía a Tito para ver si es que Tito puede solucionar y poner en orden algunas cosas. Y Tito le lleva los informes hasta Troa. Y es a raíz de este informe que Pablo escribe Segunda de Corintios y que ahora está anunciando de que él va a hacer un tercer viaje. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros por el testimonio de dos o tres testigos que se juzgarán todos los asuntos. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Él está como instaurando un tribunal, ¿ah? Está diciendo que él va a instaurar un tribunal para poner en disciplina a todos los que están insistiendo en el error, no solamente en el error doctrinal, en la actitud personal que muchos de estos creyentes o no creyentes han tomado, en las divisiones que han provocado y también en la persistencia en la inmoralidad, ¿ya? Así que Pablo está hablando, haciendo alusión a uno de los principios del Antiguo Testamento para instaurar un tribunal y una disciplina con el testimonio de dos o tres personas. No es simplemente, no es simplemente llegar y emitir una disciplina, porque uno vio algo mal en algo y entonces se pone en disciplina, ni tampoco consiste en ponerse de acuerdo con otro, sino que hay una ley instaurada en el Antiguo Testamento que es confirmada por el Señor y en el Nuevo Testamento por las cartas Paulinas lo mismo, ¿no? Tienen que haber testigos y la falta tiene que ser también una falta que el gobierno de la iglesia considere también que es una falta grave. No es llegar y poner en disciplina a alguien porque a nosotros se nos ocurrió o porque aparentemente vemos que fue una falta grave. ¿Ya? Esto hay que tomarlo con mucha delicadeza porque lamentablemente también tenemos que decir que muchas instituciones, denominaciones o iglesias que se dicen ser bíblicas han cometido grandes errores y han dañado y han destruido la vida de muchas personas. Por lo tanto, todos tenemos que tener temor de Dios al hablar de este símbolo tan propio de una iglesia verdadera, que es la aplicación de la disciplina. Así que Pablo está tomando este ejemplo del Antiguo Testamento y anunciando de que él va a ir para poder juzgar y para poner en disciplina a aquellos que no se hayan arrepentido. Ahora hay hartas opiniones respecto a cuáles son estos tres testigos que menciona, dos o tres testigos que menciona el apóstol Pablo. ¿Cuáles son esos testigos que él ha de usar? Bueno, hay una gran cantidad de comentaristas que dicen que estos tres testigos finalmente son los tres viajes que Pablo va a haber realizado a la iglesia de Corinto. Su primer viaje, su segundo viaje, su tercer viaje, van a actuar de alguna manera como testigos de todo lo que la iglesia de Corinto y específicamente este grupo de hermanos ha estado haciendo. Así que, bueno, esto es lo que está planteando el apóstol Pablo. En el versículo 1, Pablo le dice a los hermanos que para colocar en disciplina y aplicar la disciplina, esta tiene que ser una acusación bien fundamentada. Por eso él llama a estos dos o tres testigos, como lo hacía la ley. Y aplicando este principio, él iba a ejercer la disciplina cuando fuera. Y todo esto obviamente que se hacía de alguna manera para proteger al que era inocente y había sido acusado falsamente, ¿no? O inapropiadamente. Y bueno, todos conocemos casos de personas, de hermanos, hermanas, jóvenes o incluso líderes que han sido falsamente acusados o inapropiadamente puestos en disciplina y ha dañado. Pero también por el otro lado vemos el daño que se ha producido cuando habiendo faltas graves, faltas morales graves en una congregación, la iglesia hace caso omiso o se desentiende o los líderes no están dispuestos a aplicar
la disciplina porque todos son amigos unos de otros y esto también daña la obra, que es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Eh, Esta gente, como tenía mucha influencia social y económica, entonces nadie se atrevía a decirles nada. Eh, Se creían fuertes y menospreciaban la autoridad del apóstol Pablo, así que como que no tenían miedo de seguir pecando o de seguir haciendo lo que estaban haciendo, porque seguro que nadie los iba a juzgar, que es lo que Pablo le está diciendo aquí, que tengan cuidado porque de alguna manera el juicio viene, ¿ya? En el versículo 2 dice, dije previamente cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente. Bueno, la disciplina tiene que ser aplicada, ¿no? Estas palabras del apóstol Pablo no están siendo dirigidas a todos los miembros de la congregación, sino específicamente a aquellos hermanos que estaban, bueno, yo digo hermanos, pero el mismo apóstol Pablo llama la atención en este aspecto en la congregación de Corinto, diciendo que ni siquiera él mismo está seguro si son hermanos o no, y que ellos deberían examinarse para saber si realmente están en la fe y si pertenecen a Cristo. El tema es que Pablo dirige estas palabras a este grupo que estaba dividiendo la iglesia, que había arrastrado la iglesia hacia una doctrina falsa y que estaba de alguna manera contaminando la vida espiritual de los hermanos, viviendo en pecado y utilizando la influencia y el poder que ellos ejercían para no ser disciplinados, ¿ya? Así que Pablo se dirige a estos hermanos que están viviendo de de una forma escandalosa, eh, practicando la inmoralidad sexual, y que se negaban a enmendar sus caminos, se negaban a arrepentirse, etcétera. Así que eh, Pablo de alguna manera los está amenazando, ¿no? En estos versículos los está amenazando, diciendo de que él va a ir y que va a poner en orden las cosas. Tenemos que recordar, hermanos, lo que les decía, la disciplina es importante porque una de las principales marcas de, sobre todo en nuestro caso, de una iglesia verdadera, que esta es una de las marcas fundamentales de una iglesia reformada, es la aplicación de la disciplina. Eh, el pecado, como lo hace ver Pablo acá, actúa como la levadura en la masa, ¿no? Que fermenta no una parte, sino que es capaz de fermentar toda la masa. Por eso es que el pecado abierto, el pecado, el pecado que causa daño, el pecado grave debe ser tratado por los líderes de la iglesia, por el gobierno de la iglesia, y la persona responsable tiene que ser amonestada y llamada al arrepentimiento. El propósito de todo es que se arrepienta de manera real, que pueda autoexaminarse y llegar a entender por qué ha caído en tal pecado y a restaurar su vida. La congregación cumple la función eh, no solamente de disciplinar, sino de restaurar y devolver al hermano que ha caído en pecado a la posición que originalmente tenía. Versículos 3 y 4, Pablo dice, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Bueno, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Eh, el apóstol Pablo está buscando pruebas, ¿no? Está buscando pruebas para ejercer este juicio, del cual ha hablado en el versículo 1 y 2. Eh, Básicamente él está hablándole a este grupo de personas eh, que se han dejado
no sé cuál es la palabra que podría ocupar, se han dejado influenciar por estos falsos apóstoles, y terminaron estos hermanos viviendo una vida eh, sin temor a Dios, una vida practicando el pecado, ya constantemente en su vida. Eh, Así que como este grupito de creyentes de Corinto eh, sabe que está mal, sabe que están pecando contra Dios, pero al mismo tiempo no quieren que nadie los acuse, que nadie les llame la atención, que nadie les ponga límite. Para que eso no suceda, ellos desvían la atención sobre la vida del apóstol Pablo, desacreditando el ministerio de Pablo, para que nadie más se preocupe de ellos, sino que tratan de que todos eh, vean a este hombre desacreditado, sin poder alguno, eh, con esta mirada de un Pablo débil, de un Pablo que no sabe lo que está haciendo. Y si lo desacreditan, entonces no va a haber nadie que los acuse a ellos, y ellos van a poder continuar viviendo como ellos quieran en la inmoralidad del pecado. Ellos no querían que nadie confrontara el estilo de vida que estaban llevando, y que nadie corrigiera la conducta que ellos estaban teniendo. Así que para hacerlo intentan descalificar al único que tenía la autoridad apostólica de poder llamarlos a terreno a ellos. Permítanme hacer una pausa, mi hermano, porque este día a día tiene la intención de poder aterrizar todas estas verdades a la vida personal nuestra y a nuestros tiempos también. Yo diría que el espíritu de este pequeño grupo en Corinto, lamentablemente es el mismo espíritu que ronda en todas las congregaciones alrededor del mundo. Eh, y esto ¿por qué lo digo? Porque nadie quiere ser corregido, hermano. Eh, las- los creyentes, muchos creyentes en la iglesia de Cristo, no están dispuestos a ser confrontados, no quieren que nadie confronte el estilo de vida que están llevando. Sí, yo sé que esta grabación la están viendo en muchos lugares porque la colgamos en YouTube, en Facebook, acá en el grupo del día a día, y esto es algo transversal a todas las congregaciones, mis amados hermanos, y es quizás uno de los peligros tan tristes que tiene la iglesia de Cristo. Creyentes que creen en Cristo, que creen en la salvación, que tienen el conocimiento adecuado, que nos faltan a los cultos, que aparentemente saben todo y tienen todas las herramientas, pero cuyos estilos de vida siguen siendo los mismos, siguen siendo fuera de la congregación, siguen siendo los mismos, no hay cambio en sus vidas personales, en sus trabajos, en el hogar. eh, y el problema es este, que nadie quiere ser corregido. Todo el mundo quiere disfrutar de las actividades de la iglesia, de los cultos, de las alabanzas, de los grupos de estudio, de los paseos de una iglesia, de las actividades lindas, de la comunión, de las comidas. Todos quieren disfrutar de eso, de las alabanzas, de las visitas, del mensaje, de toda esta estructura externa. El problema está que ninguno quiere que la misma palabra de Dios venga y corrija la manera en que se está viviendo. Y hermano, déjame decirte, tú y yo tenemos cosas que tienen que ser cambiadas, tenemos conductas que tienen que ser transformadas, hay cosas en nuestra vida, hábitos de vida que tienen que ser corregidos. O sea, yo te pregunto, ¿tú estás permitiendo que en tu congregación la palabra expuesta y el trabajo expuesto en tu congregación tú estás permitiendo que eso corrija tu vida? ¿Tienes la voluntad de que Dios pueda confrontar tu vida y corregirla? ¿Estás dispuesto a corregir las cosas que están mal?
porque si estás dispuesto, entonces primero tienes que estar dispuesto a evaluar tu vida, a dejar que otros la evalúen, que tus líderes la evalúen, que tus pastores la evalúen. Tú mismo tienes que autoevaluar tu vida y llegar al punto de tener claro dónde tienes que cambiar, porque hay puntos que tú y yo tenemos que cambiar. Bueno, este es el espíritu con el que Pablo está escribiendo. Y Pablo dice, ustedes me ven a mí que soy muy débil, pero recuerden, dice en el capítulo 4, en el versículo 3 y 4, que la prueba de mi autoridad es Cristo mismo, porque Cristo nos salvó en debilidad. Cristo vivió siendo débil, no fuerte. Cristo siendo el rey del universo, se despojó de todo, eh, siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros, y él en el mundo vivió en debilidad. Cristo en la tierra no vivió como rey, ni vivió eh, eh, como un hombre fuerte, sino como un hombre débil. Él caminó, pasó hambre, fue escupido, fue maltratado, fue humillado, etcétera, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la debilidad de Cristo se transformó finalmente en nuestra fortaleza. Y Pablo está diciendo lo mismo de él. Él no necesita ser fuerte como lo necesitaba este grupo de hermanos en la iglesia que se consideraba tan fuerte, que nadie los podía humillar, que nadie les podía hablar, que no los miraran feo, que no les alzaran la voz, que no se metieran en sus vidas. Hermano, parte del carácter de esta congregación en Corinto sigue siendo, estando viva en la iglesia de Cristo al día de hoy. Tenemos creyentes que no quieren ser confrontados, que no quieren que nadie les hable mal, que no quieren que nadie se meta en sus vidas, porque sus vidas son de ellos, etcétera. Vivimos un cristianismo donde Cristo es abrazado por fuera, pero es dejado fuera de la puerta de la casa, por así decirlo. Nadie quiere que Cristo entre y que transforme sus vidas, que corrija sus vidas. Y esto es lo que Pablo les está diciendo, que él también se considera débil, porque siendo débil es fuerte. ¿M? Él, sin embargo, dice, viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Y bueno, sigue hablando en este capítulo de la necesidad en el versículo 5 en adelante. Ustedes verán que Pablo les habla directamente y le dice, hermanos, pónganse a prueba para ver si es que están en la fe. Hermanos, ¿se han evaluado si es que realmente pertenecen a Cristo? Son palabras fuertes las que Pablo le dice a estos hermanos. Examínense a ustedes mismos y vean si realmente cumplen con las características que tendría que tener cualquier creyente. Él les dice, ¿se reconocen ustedes mismos que están en Cristo? Eh, si ustedes son sinceros y se evalúan, dice Pablo, son capaces de reconocer la verdad que está ahí delante de sus ojos. Eh, y en el verso 6 dice más, espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y rogamos a Dios que no hagáis nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Pablo, eh, lo que menos le importa a Pablo es que lo validen a él como persona. Pablo no está interesado en que digan, Pablo sí que es un tremendo hombre de Dios. No, a Pablo lo que menos le interesa es eso. Pablo lo que más le interesa es que ellos como congregación, que él considera sus propios hijos, sean aprobados delante del Señor. Si él no es aprobado, eso es lo que menos le interesa. Le interesa que la congregación pueda dar testimonio a sí misma de que realmente están en la fe verdadera. El verso 8 dice, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Bueno, hay declaraciones muy fuertes del apóstol Pablo. Él
ora delante de Dios para que esta congregación practique y viva a través de la verdad, no de la mentira. Recuerden que en el capítulo 11 y 12, sobre todo en el capítulo 11, él hace un guiño al huerto del Edén, diciendo, espero que no sean engañados como fue engañada Eva, en el huerto del Edén. Espero que todos tengamos, dice Pablo, un corazón puro como el de Cristo, que no estaba dividido, sino que vivía plenamente para el Padre. Era un corazón honesto, que vivía en la honestidad espiritual. Hermanos, hoy día nosotros necesitamos lo mismo. Necesitamos honestidad espiritual. No aparentar que estamos bien cuando no estamos bien, ¿ah? Sino que busquemos al Señor como es el deseo eh, de Pablo. En el versículo 7 y 8 él les ha dicho esto, para que nosotros aparezcamos aprobados, no para que nosotros aparezcamos aprobados, dice él, eh, sino para que ustedes aparezcan aprobados y no reprobados, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Pablo, de alguna manera, está leyendo o está viendo debajo del agua, sin decir específicamente las cosas. Él le está hablando a una congregación que había caído en muchos pecados, hermanos. Eh, Habían divisiones, inmoralidad, habían contiendas, habían abusos de la libertad cristiana, eh, habían actitudes inadecuadas respecto a la cena del Señor. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de eso? Habían desórdenes en el culto, habían malos entendidos respecto a los dones, eh, habían falsas doctrinas como por ejemplo esta idea acerca de la resurrección, del cuerpo, etcétera. Muchos de estos pecados habían sido superados por la gracia de Dios, que es el informe que Tito le lleva, pero la influencia de estos falsos apóstoles eh, aún continuaba liderando dentro de la iglesia y intentaba socavar la persona de Pablo y era la principal oposición al ministerio de Pablo. Un buen ejemplo el de Pablo porque en vez de condenar a este grupo, Pablo ora por ellos, ¿ah? Ora para que practiquen el bien. Yo espero que dice, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. También oramos por esto, que vosotros seáis hechos perfectos. Pablo ora por ello, ora para que sean perfeccionados en el temor de Dios, como lo indica la palabra que él usa ahí, la palabra catatartesis, eh, catartisis, perdón, que significa perfeccionamiento, eh, que puedan madurar en la gracia de Cristo. Y esta palabra es usada con una intencionalidad, porque esta palabra griega tiene, implica la unión de dos partes que han sido quebradas. Es como un jarrón hermoso que se cayó y se rompió, y Pablo ora para que estas partes puedan ser unidas. Las cosas que se han quebrado en la vida de ellos, como por ejemplo las peleas internas, él ora para que pueda haber reconciliación de todo ello y que puedan vivir en la santidad de Dios. En el versículo 10 dice, por esta razón os escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad, según la autoridad que el Señor me dio, para edificación, dice, y no para destrucción. Pablo desea ver las marcas de un verdadero creyente en la vida de esta gente. Pablo no desea la ruina espiritual de ellos, sino todo lo contrario. Pablo anhela en su oración que haya un progreso espiritual eh, en la vida de estos hermanos. Bien, él termina con una bendición y una despedida.
llamándolos que puedan renovar sus votos delante de Dios, que puedan renovar su compromiso con el Señor en el verso 11. Regocijaos, sed perfectos, ve lo que le dice, confortaos, sed de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y paz será con vosotros. Es un llamado eh, del apóstol Pablo y para luego en el verso 13 terminar con esta bendición trinitaria. eh, eh, Pablo les dice, saludaos los unos a los otros con besos santos, todos los santos os saludan, y el verso 14, que es el verso que usamos para la bendición sacerdotal, al menos las iglesias presbiterianas reformadas, ¿no? El ministro alza sus manos, como lo hacía el sacerdote del Antiguo Testamento, porque Dios le había dicho que así tenía que despedir el culto. Levantarás tus manos y traerás esta bendición sobre el pueblo. Y esta bendición en el verso 14 involucra toda la, la Trinidad, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que como hemos explicado anteriormente, la palabra teos a veces tiene implica directamente una alusión a Dios como Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bien, hermano, esta ha sido una hermosa carta, eh, tantas cosas que podríamos hablar, pero quedémonos con esto, hermano. A más de conocer el trasfondo de lo que está diciendo Pablo, este también tiene que ser un llamado a la santidad personal, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la madurez para que Cristo sea formado en nosotros. Anhelo que el Señor les bendiga a cada uno. Que Dios, la paz de Cristo sea con todos ustedes, mi hermano.